todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie de el Roller Coaster. Sus preguntas se callaron. Locke no sabía cuánto podía preguntar al respecto, así que solo empezó sus preguntas y las terminó de inmediato. Pero aún así, Pierre comprendió en parte lo que la joven necesitaba. Ya no sufrió tanto como antes. La hermosa mujer mayor le explicó lo que quería oír, con una leve sonrisa, confirmando que sus palabras no eran forzadas. Me alegra oír eso. El alivio le invadió, provocando que el oyente murmurara suavemente, antes de finalmente sonreír. Probablemente no había nada más maravilloso que saber que Piura había vivido bien y sufrido menos que antes. Ya no pensaba solo en su exnovia y lloraba por ello todo el tiempo como antes. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hay de mí? ¿Cómo has estado? Te amo, Pure. Diciendo eso se rió alegremente, haciendo que la mujer mayor frunciera el ceño mientras la regañaba. No estaba preguntando por eso. Te amo, sigue siendo la respuesta. En cuanto a él, creo que ya he pagado bastante por mis propios errores. Tener que ahogarse en un amor no correspondido, inmerso en el anhelo, pero incapaz de hacer nada, sufriendo un anhelo que nada puede aliviar, y además perdiendo una hermana, sin poder sanar cuando la relación está rota. La chica alta pensó que esos serían los castigos apropiados por sus errores pasados. Muchas gracias. Gracias por seguir amándome. En ese entonces estaba tan triste que ya no podía soportarlo más. Nunca me has dicho que me amabas, ni una sola vez. Lo lamento. Está bien, ahora que lo escucho se siente como siempre lo imaginé. Esas dulces palabras de Pure tuvieron un gran impacto. La breve frase hizo temblar violentamente el corazón de quien esperaba escucharla. El corazón que había sido arrastrado durante tanto tiempo se curó en un abrir y cerrar de ojos. La cicatriz desapareció sin dejar rastro, solo después de darse cuenta que la hermosa mujer a la que siempre había amado sentía lo mismo. La mujer incluso se lo dijo a sí misma. Locke no tenía por qué asumirlo. La cena sencilla llegó a su fin. Pio se encargó de guardar los fideos instantáneos mientras Locke observaba los delicados movimientos sin pestañear. Lo hizo hasta que la persona que lo observara se giró, cruzó los brazos y arqueó las cejas, mirándola con enojo. Aún así, la persona criticada no mostró ningún miedo. La chica alta sonrió con picardía, recordando a Pure el tiempo que habían pasado juntas. ¿Ha parado de llover? ¿Ya te vas a casa? La artista caminó despacio y se detuvo frente a la joven que estaba sentada en una silla sin respaldo, así que apoyó la cabeza en el borde de la mesa. Debería irme. Pure, por favor, descansa un poco. ¿Puedo ir a verte otra vez? Está bien. A cualquier parte, de ahora en adelante. ¿Cómo quieres que siga nuestro romance, Pure? No pretendo apresurarme, pero siendo sincera, no quiero dejar pasar mucho tiempo. Tras responder brevemente a la pregunta de Pure, la chica alta quiso aclarar las cosas con la otra persona. Era cierto que se habían reencontrado la noche anterior, pero luego ya estaba harta de perder el tiempo, de que habían pasado separadas. Ya estaba harta de vivir sin ella. La hermosa mujer miró a la joven, quien había cambiado su sonrisa y miradas coquetas hacia una expresión muy seria. Luego cambió la atmósfera entre ellas en un instante y todo eso hizo que Pure asintiera inevitablemente. ¿Podemos amarnos ahora, Pure? ¿Tu corazón me dejará entrar? Al ver que la joven estaba atónita, luego extendió la mano para tomarla, apretándola un poco y preguntó con tono suplicante. Sus ojos que alzaban la vista reflejaban compasión. Escuchar las palabras de amor de la hermosa mujer la llenaron de esperanza,
y en su mente comenzó a imaginar el día en el cual caminaran juntas como otras parejas. ¿Quieres que seamos novias? Pío no sabía si la joven aún la atormentaban lo que había pasado aquella vez. Haber aceptado una cita que solo durara unos días y luego tener que despedirse fue bastante cruel para Love. La mujer que nunca había olvidado ese incidente estaba muy preocupada, incluso cuando se trataba de hablar de su romance en ese momento. No se atrevía a ser ella quien iniciara la conversación. Intentamos salir. Esta vez la mujer mayor la había lastimado mucho, pero en lugar de desanimarse, luego actuó como si nunca hubiera pasado por esos eventos traumáticos. Quiero tener un amor contigo, Pío. Quiero caminar de la mano, abrazarte y dejarte cuando sea necesario despertarme para verte y pasar tiempo juntas cómodamente, sin preocupaciones. Todos esos eran los deseos de Love. Ya no tenía la costumbre de amar los romances ostentosos y las emociones fugaces como antes. Solo quería recibir y dar amor a la mujer que tenía delante, como una pareja normal que no tenía que cargar con grandes problemas todo el tiempo. Está bien, Pío no tenía por qué negarse. No dudó en aceptar la propuesta de la joven, regresar a los lugares que solían frecuentar. Le ayudaba a recordar que en el fondo nunca había rechazado a Love. Todavía estaba en la misma posición en la que una vez había intervenido en medio de esa situación. Sé mi novia, sé la novia de Love. La voz de Love temblaba, sus lágrimas fluían sin control. Love lloraba, pero aún sonreía. Seamos novios, está bien, no llores. Los finos dedos apartaron suavemente las gotas de agua que caían de Love. Pío se acercó reduciendo gradualmente la distancia entre ellas, antes de finalmente ser abrazada por la joven. Como Locke seguía sentada en una silla, su rostro estaba a la altura de la otra persona, lo que hizo que Locke, que sollozaba con la nariz, se acurrucara en ella. No puedes cambiar de opinión. Lo siento. Parecía que la joven no le afectaba, pero la pregunta de su momento confirmó que la joven aún tenía miedo. Pure tuvo que disculparse de nuevo. De ahora en adelante no tienes que disculparte. Solo di que me amas. Te amo, Love. Puede que sea demasiado tarde, pero te amo. La mujer alta que lloraba tanto que la mujer mayor tuvo que consolarla, estaba ahora de pie en la amplia puerta del estudio, negándose a irse a casa. Pure se cruzó de brazos, miró a la persona que seguía frunciendo el ceño y reía con cariño. Insistió muchas veces en que la chica se fuera a casa, pero Locke no dejaba de poner excusas hasta bien entrada la noche. Si no vas a volver, quédate aquí. Yo me voy ahora mismo. Era necesario jugarse a ser la mala, pero no parecía surtir efecto mucho porque la joven frente a ella no parecía prestar atención a sus palabras. Además, no dejaba de llamarla por su nombre con una dulce voz. Pure. ¿Qué pasa? La hermosa mujer mayor dejó de intentar convencer a la joven de que se fuera a casa por un momento y, en cambio, se dedicó a responderle a la adorable niña con una dulce voz. Pure volvió a llamar Love. ¿Qué pasa? Era bastante inusual que Love simplemente la llamara por su nombre, pero parecía haberse convertido en algo más que le gustaba.